Ay, señores, por favor, ¿quién me quiere desnudar? Porque tengo un miedo atroz y me voy a poner mal. Una hormiga sin pudor me recorre sin cesar, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Ay, que me muerde como una fiera, ahora me sube por la cadera la picarona, viene hacia mí. ¿Quién me la coge, pobre de mí? Yo no puedo resistir este cosquilleo atroz. Ya la tengo por aquí, buscando algo interior. ¿Quién me la quiere coger? Que me corre mucho más, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Busca sin duda un agujero para tomarlo por hormiguero. Ay, cómo sube, ya se escondió, y aquí en los pechos se me metió. Con cuidado he de buscar y cazarla quiero aquí, pues lo puede suceder. Anda que sí. Ayer vimos y hoy no somos nada en este pueblo. Y hablando de ruedas de molino, la que se está liando con el peñón del molino de la Clínica. El ayuntamiento que quiere comprar el molino para fabricarlo, por práctica es que lo fabriquen para nosotros. Y ahí lo que pasa es nada, este pueblo no tiene remedio. El ayuntamiento no lo beneficia. Pero no es más que digo, está comprando huertos, pero solo de allá. Y fíjate, una fábrica de luz para el solo. A saber cuántas bombillas tiene en su fábrica. Es que eso, yo en los tiempos modernos no lo entiendo. Donde esté la vela, te compra una vela a refregar los torneos, que además te cuenta un par de chistes y te vas a un contento en tu casa. Yo no me refiero de la electricidad. No. Fíjate lo que pasó con la malla de la Guadalajara. Tocó la perilla de la luz, fulminar, nada pasar, tranquilo. Ese perseverando dormieron no solo de caer, menuda liga, tan gracioso que es, algo que ha puesto en el escaparate. Aquí, en el establecimiento de perseverando dormieron, fórmula mágica para la gente con cabello nuevo. Fíjate, cercería para los calvos, no sobre el polo para los dientes, y hasta perseveratina para los canales jóvenes para la vida. Y al final, los boticarios se lo han echado encima, hasta doña Maglaria, por el entusiasmo profesional. Al final, inteligencia natural ha conseguido lo que quería, en el liberal, un anuncio gratis, y una portada, por supuesto, intrusismo, y ahora, publicidad gratis.
Vaya profesorando. Nuestro amigo, que cuando lo de fallando. Y ese profesorando no es el único que en el pueblo tiene inteligencia natural como Nicolás. ¿Y qué sustentado? El médico, como Jesús. En vez de estar haciéndose rico, curando a gente, se pone a la selva de la vida a hacer un pozo buscando agua. Buscando agua. Y encima, compró hace una década motores de barco. A ver para qué queremos motores de barco aquí en el pueblo si no tenemos nada. El motor de resurrección. ¿Qué vamos a resurgir si el pueblo está muerto? Y aquí estamos. La vida está muy negra. Chupar agua del río para mandarla a la olla del campo. ¿Pero qué se va a cultivar ahí? Si no se puede cultivar nada. Azufre. Si lo único que hay allí son minas de azufre. Y una de los amigos que ha bautizado la mina si Dios quisiera. ¿Cómo que si Dios quisiera? Ni a ti ni a mí nos quieren en este abrevadero. Fíjate tú. Del Campillo venimos con farolillos de petróleo. Tanto Abarán para ir a Londres y el alcalde otra vez poniendo farolillos de petróleo, porque no tiene duros para pagarle a los chitos. Y luego quieren comprar molinos para la fábrica de la luz. ¿Y la escuela? Los críos escupiendo por el suelo, haciendo sus cosas por ahí, insultándose. ¿Qué hago? Pues quejarme, porque los niños de este Abarán del año 1924 están en las peores casas del pueblo. Y además, como no pagan los alquileres, a los maestros los echan fuera. Y así nos va. Abarán, París, Londres. ¿Y te han enterado lo de las fiebres altas? ¿Y lo de los cerdos? La enfermedad de la carne roja. Pues como la están revendiendo, han llevado los cerdos muertos al ayuntamiento, ahí junto a los críos de la escuela, para que se infecten todos. Ha sido idea de don Tomás Gómez Gómez, veterinario. Buenos duros ganas, 4 herrajes, 1 peseta. Y así que al cura Candel le ha pasado. Lo sabrá usted, ¿verdad? Joaquín de la Luciana llevó una burra, porque el cura Candel tenía que ir a Ricote a dar misa. El pobre bicho se despeñó por la sierra. Y ahora, al de la Luciana, cuando pasa por la era, ¿sabes qué apodo le han sacado? El Matacristo. 1.500 pesetas que cogió don Tomás y libró a su Jesucico del ejército. Y presume de haber liberado también a su primo de no haber pisado Cuba. Fíjate las herraduras, cómo van. Abarán, París, Londres. Así nos ven y en este antro estamos. Y esta es la mejor casa del pueblo de muchas otras. En Abarán cuando llueve, las calles hacen que los carros se queden clavados. Las calles llenas de basura y de lejíos. Y si es que te queja mucho al ayuntamiento, los síndicos y los concejales en invierno presumen de quemar la basura para que los vecinos de esa suerte duerman más calientes. Fíjate. De este pueblo el alcalde nada, quien lo tiene bien puesto como 2 cascabeles, el cura Candés, con un par. La semana pasada, domingo de resurrección, llegan los sanjuanistas y la Virgen ahí, al atrio, y quieren hacerlo de siempre, quitar las flores y dejarlos andar hasta que llegase mayo. Y este año el cura Candés se salió con la suya. Le cerró en toda la trompa la puerta de la iglesia. Y ahora ¿sabes qué es lo que le cantan? El cura Candel no le deja a la Virgen y a San Juan a la iglesia pasar. Los 2 pobrecicos son al parque y al molino de las pilas a llorar. Menuda vida, menuda vida. De sol a sol trabajando. El piojo rojo de Blanca comiéndose todos los cítricos. Luego cuando llega viejo, en este pueblo no hay una casa ni para los viejos, ni para los huérfanos, ni para los desvalíos. Y el cementerio, 40 años trabajando. 40 años funcionando. Pero qué trabajo y qué funcionando. Si está toda la gente ocupando parcelas, y no solo eso, no pagan derechos de enterramiento. Y fíjate lo que hemos vivido. Vamos a enterrar a nuestro amigo y ya le habían ocupado hasta el pozo. ¿Qué he hecho yo? Deja de darme el coñazo. Por Dios. Que vaya a buscar a mierda. Señor alcalde, mañana más y peor. Este pueblo de Abarán no lo cura nadie de aquí a 100 años. Me voy para acá.
señor alcalde, miembros de la corporación municipal, señores párrocos, amigos y amigas. Hablando en términos metafóricos, podríamos decir que hemos sido invitados en esta tarde no a un nacimiento, sino a un bautizo. Y la criatura que hoy bautizamos es algo tan vivo y tan sugerente como un libro. Porque el nacimiento de un libro es algo que se da, como el de cualquier bebé, en la intimidad, no de un quirófano, sino de una imprenta, donde se lleva a cabo la maquetación, la impresión, el alzado, la encuadernación. Y después, una vez que ese niño en forma de libro ve la luz, es cuando ya se hace visible en la sociedad. Es cuando se lleva a cabo el bautizo, que ya es un acto social, con padrinos e invitados. Y a eso equivaldría este acto de hoy. Actuando don José Gil y un servidor como padrinos, vamos a bautizar un libro que nace de las entrañas de Álvaro Carpena. Libro que se ha ido formando no en 9 meses, como cualquier embarazo, sino en 10 años, pues se trata de un trabajo concienzudo y prolijo que ha exigido un gran esfuerzo por parte del autor, pero que éste ha llevado a cabo con cariño, con ese cariño hacia su pueblo, que es, en definitiva, la base y la razón de ser de esta publicación. Porque, siguiendo con la metáfora, este niño que hoy bautizamos no es un niño enclenque raquítico con poco peso, sino que se trata de un niño robusto y bien desarrollado que encierra dentro mucha enjundia y mucho contenido. Y es que el autor ha querido retratar 50 años decisivos en la vida de este pueblo, medio siglo de la existencia de un Abarán cuya realidad actual se forjó en gran medida en ese periodo de tiempo. Comienza la obra con el inicio del siglo XX, en 1900, y acaba en un año emblemático, pues finaliza con la inauguración de la ermita en 1953 y pocos edificios tan simbólicos y forjadores de nuestro paisaje y de nuestra identidad como ese templo que sirve de albergue a nuestros venerados patronos. Y es que la ermita, esa ermita en la que Álvaro ha profundizado tanto, es una pincelada de historia y devoción que no puede faltar en ninguna acuarela, aunque sea de palabras, que tenga como tema Abarán. Este edificio tan nuestro sirve de brillante colofón, de ansiada meta a un recorrido que abarca 50 años, un recorrido por la historia de un pueblo en un periodo en el que se suceden años de turbulencias con otros de calma, periodos de agitación con otros de tranquilidad, tiempos de borrasca con otros de un cielo azul límpido. Es un medio siglo apasionante, salpicado de hechos y de personajes sin los cuales Abarán no sería lo que es hoy, de acontecimientos y protagonistas que han forjado nuestra identidad como se forja el hierro en una fragua ardiendo. Son años en los que pasean y se saludan por nuestras calles gentes como don Luis Carrasco, de vasta cultura y formación, o don Nicolás Gómez, de espíritu generoso y emprendedor, o los hermanos maestros García Candel, enseñantes de disciplinas y de vida, o el cura don Juan Belmonte, vistiendo su pobre sotana por el atrio, o don Jesús Templado y don Isidoro Gómez, encabezonados en la locura de llevar al campo el agua del río, o los hermanos García Molina, empeñados en crear una compañía de zarzuela, o el cura Candel, que quiere poner orden en las hermandades y cofradías, o don David Templado, componiendo maravillosas melodías tras su trabajo en la imprenta, o don Antonio El Pioto, poniendo orden en su batallón infantil, o el alcalde Valentino, obsesionado con la limpieza del pueblo, o tantos y tantas hombres y mujeres que muchas veces, desde el anonimato, han ido trabajando en la fragua en la que se ha ido forjando la identidad de este pueblo. Todos estos abaraneros, algunos más conocidos y otros en la sombra, han ido haciendo realidad en estos 50 años que recoge el libro cosas tan importantes para el pueblo como el Teatro Guerrero o el Cervantes, o el Motur Resurrección, o las fábricas de conservas, o la industria de la leva, o el asilo, o la central eléctrica, o los amigos del arte, o el paseo de la iglesia de la ermita, inaugurada un 17 de septiembre de 1953 en una de las jornadas
más gloriosas en la historia de nuestra localidad. Es por todo ello el libro un paseo sugerente por la vida de este pueblo, paseo que va del botijo a la gripe, pasando por el alcantarillado, el alumbrado o el gasógeno. Cientos de datos, de fechas, de nombres y de eventos se suceden a lo largo de sus casi 500 páginas, por lo que este libro se convierte en una de las obras de mayor alcance sobre este pueblo y se une al ya numeroso grupo de publicaciones que desde 1983, fecha de la celebración del 5º centenario, han visto la luz y nos han hecho ir descubriendo nuestro pasado, hasta entonces bastante desconocido. Pero si importante es en este libro la cantidad de datos que se nos descubren, igualmente lo es la forma en que se nos transmiten, pues el autor consigue darle una envoltura literaria que hace más accesible y agradable su lectura. Y no podemos dejar de lado las ilustraciones que salpican el libro, conseguidas gracias a la afición, yo diría adicción, del autor a rebuscar en esas cámaras últimas que tantos secretos guardan sobre nuestra historia. Y así podemos ver entre sus páginas planos o abonos del Teatro Guerrero, o esquelas mortuorias, o anuncios curiosos de prensa, o tarjetas de cobro de Nicolás, o billetes de la guerra, o fotografías de gran valor testimonial, o tantas otras imágenes que realzan y complementan el valor de las palabras. Y así, esta conjunción de interesantes datos históricos, sugerente envoltura literaria y curiosas ilustraciones, sin olvidar la original y sugerente portada de Josué, dan como resultado un volumen que descubre la historia y hace historia al mismo tiempo. Pero la lectura de este ambicioso y extenso libro debe servir no solo para instruirnos y saber más sobre nuestro pasado, sino también para generar en nosotros en el presente una actitud de cariño y aprecio por lo nuestro, y sobre todo para lograr en el futuro que nuestros descendientes no desvirtúen el esfuerzo y el empeño que ha supuesto para los sabraneros la forja de una identidad. Muchas gracias. Bien, seguidamente don José Gil toma la palabra. Te voy a dar gusto. Bueno, señor alcalde, corporación, digna corporación, en general, público asistente, soperos, soperas, braneros, que siempre estáis aquí, pero que nos dais aliento para seguir. Vamos a pergeñar unas palabras sobre el libro de Álvaro. Estáis acostumbrados a ver las películas ya americanas, los chicos esos del chicle, que sabéis que siempre sale un poli bueno y un poli malo. Está claro que aquí el poli bueno es Pepito Garra. Su bondad, que casi roza lo beatífico, pues solamente le hace decir cosas buenas de Álvaro. Yo soy un poco más malo a veces y voy a hacer de poli malo. Tampoco te voy a apretar mucho, voy a decir cosas buenas y de vez en cuando algún detalle que tiene eso por ahí que la madre que lo parió. Hay que tener la cabeza cuadrada para pergeñar, amamantar y dar a luz semejante mamotreto. Nadie se habrá preocupado como yo. 1.350 gramos de libro. Exactamente. 1,350 kilos de libro. Llevan detrás 2 o 3 toneladas de material que hay que seleccionar, evaluar, decidir qué puede valer, etcétera. Meses en su casa y en el salón de actos del juzgado, que se aprovechó de él. Allí todo el mundo que no tiene otra cosa que hacer lo mete allí,
ahora meten lo otro. O sea, me quitan, soy un juez sin carácter. Yo tuviera carácter, había metido a la cárcel a más de 4. El caso es que allí se tiró meses y meses, yo lo veía traer legajos de papel, una cosa que suelta el papel viejo. ¿Pero qué vamos a hacer? Me di cobijo. Yo admiro el trabajo, pero a la vez no lo entiendo. Mis charlas, mis criaturas de mis escritos, solo me exigen cerrar los ojos y entonces traerlo desde el pasado y darle forma literaria. Voy a presumir, que si yo juntara todos los escritos que hay, no hay ningún plumífero Abraham que haya dibujado, pergeñado y pintado más personajes habaraneros que tengan carácter, que hayan mamado leche de madre y no pelargón. Pero eso está todo en mis recuerdos, los traigo, pero lo que hace Álvaro es terrible, por eso lo admiro. Mancharse las manos constantemente de polvo, miles de páginas, y escribe un libro de ello. Porque Álvaro ha debido de mover, pues yo no sé, pero miles y miles de documentos y luego sí, elegir lo que quiere. Y digo yo, ¿son realmente esos 53 años la forja de un pueblo? Sin duda. Del botijo a la bomba de agua, del burro al generador, del tirachinas al antiguo, al del hueso de albaricoque al gasógeno, del asfaltado a la iglesia de ermita, todo eso está ahí. Por cierto que mucha gente a lo mejor llega a hablar del gasógeno y no sabe ni lo que es. El gasógeno es que cuando nos cerraron después de ganar la Segunda Guerra Mundial, pues cerraron, no teníamos petróleo y un catalán inventó un aparato que se llamaba gasógeno que se ponía en los coches de atrás y se le aplicaba a los coches de gasolina y así pudo funcionar varios años. Como si hay algo que tenemos los habaneros, después lo comentaré, es un buen gusto por guardar aquellas cosas que valen. En el almacén abajo en la cochera de mi tía Ramón había un gasógeno que yo cuando lo veía, precioso, un buen día cogió, ¿no? Y para quitar todo el hierro, lo tiraron, venga, como siempre, a la bananera. Bien, son jalones elementales de la historia de Abraham. Y voy a decir algunos de los detalles que tiene Buenecico. Primero, Álvaro ha aprendido con el tiempo a cerrar artículos. Me explicaré. Al principio, cuando trataba con él y me pedía, ¿qué te parece esto? Veía en mí que yo le decía con ilusión lo que había hecho, pero sabe que yo le decía, hay que cerrar, hay que traer aquella cosa que es exposición, nudo, desenlace, que parece que es un absurdo literario, pero que es, y él siempre lo dejaba todo ahí y ahora cierra. Sus artículos ya tienen, y todo esto tiene un cierre, tiene literariamente, ha ganado mucho. Qué buen maestro has tenido, tío. Segundo, Álvaro sabe salpicar la sequedad de la historia, porque la historia a veces es más seca que y sabe salpicarla con anécdotas. El libro tiene sus pequeñas anécdotas, sus cosas, junto a lo normal. Tiene este periodo 1900-1953 un periodo comprometido. Es el periodo de la Guerra Civil. Y Álvaro lo ha salvado, yo creo que con elegancia. No creo que con cobardía. Así vemos un Abraham preocupado por el conflicto, por la comida que no hay, por repartirla bien, por ayudar a los necesitados, por los refugiados. Pero en todo momento tú te deslizas por un mundo tranquilo y suave. Creo que lo ha hecho a lo Cicerón. Decía Cicerón, en contra de lo que muchas veces se lleva ahora, Dios me libre de la memoria que me recuerde las guerras civiles, porque nosotros tuvimos una, pero los romanos eran constantemente y cruentísimas. Y Cicerón decía, Dios me libre de la memoria de las guerras civiles. Si quiero recordar algo, es lo que tengo que olvidar. Y aquí se ha olvidado. Hay otra anécdota
muy curiosa, y es que un señor que acudía a nuestras charlas, un día se presenta en mi casa con una libretica de hule y me dice: mira, Pepe, antes de que me muera quiero dejarte esto. Y es una libreta curiosísima. Resulta que el hombre desde el año 42 hasta el 60 y tantos se había ido preocupando cada vez que veía que se casaban personas cuyos padres habían sido de bandos contrarios, y ponía el libro, la carpetica venía a decir algo así: el amor superó las diferencias. Y entonces iba poniendo quién era el padre, de qué había pertenecido, o quién era la madre, y cómo los hijos habían logrado casarse. Así hasta 42 familias que están ahí. Me pedía una cosa que ya creo que era imposible. Dice: esto tenemos que hacer con esto un monumento donde estuviera. Y hombre, es que eso significaría que las familias tendrían que aceptar el que se pusiera que el amor había vencido las diferencias. Además, todo el libro destila y muestra un Abraham siempre ocupado, dispuesto a mejorar, a trabajar y venga a trabajar. Pero también en el libro hay un buen beber, un buen comer, un buen llantar y un buen lo otro. Álvaro, esto no me lo podía haber proporcionado para la charla del año pasado, porque en la página 255 existe una nota de un individuo habanero que se queja de que a la entrada del pueblo, o sea, en la era frente a la plaza de toros y a 50 metros de su casa, se ha establecido para las fiestas una casa de lenocinio, donde señoritas forasteras ofrecen claramente con intencionalidad malsana sus servicios. Esta sí que es buena. Los habananeros no daban abasto con las dos casas consistoriales y en fiestas necesitaban unos refuerzos. Señor, qué machista de aquellos tíos, ¿eh? Eso no me lo habías dicho tú. Ahí es pues una enciclopedia de todo, lo cual hace que tengamos caridad, o sea, también de la vida diaria. Me da caridad de las corporaciones actuales, porque lo piensa uno y todas las corporaciones tienen una penuria para hacer la obra, unos dramas, de dónde saco las perras, alcalde, eso sigue igual, una lucha constante, pero demuestra que teníamos fe en el futuro, éramos un pueblo con narices para arrostrarlo todo, traer agua, electrificar, en fin, construir el Abarán de hoy. Y quisiera, al llegar a este punto, hablar que hay algo que que está nombrado por allá, pero hay una cosa que es maravillosa. Y hay un árbol, han nombrado que si los melocotones, que si los chatos, que si el albaricoque, pero hay un árbol silencioso, callado, que no dice nada, pero que daba la vida al pueblo habanero, mientras que él se preocupaba de sembrar chatos, de sembrar agrios y tal, y él estaba allí callado, dándole la vida al pueblo, y era el olivo. Si os dais cuenta, a donde vayáis, el habanero subió, hizo escalas para sembrar un olivo. ¿Por qué sembrar un olivo? Porque el olivo, incluso ya venida la electricidad, era la savia de la vida. El olivo le daba el aceite que si sobraba vendía y tenían algo de dinero. Pero es que el olivo le daba el piñuelo para quemar y calentarse. Yo con la casa de mi señora todavía cuenta ella que su abuelo tiraba allí todo el piñuelo y venga, se armaba una flamara porque del olivo se calentaban. Luego estaban con los agrios, con los albaricoques, con tal, pero el olivo estaba ahí detrás diciendo: aquí me tienes a mí. El olivo daba aceite para comer. En tiempos de eso se cogía, se cortaba una rebanada, se echaba aceite, sal y azúcar y a comer. Se echaba, se ponía con unos huevos fritos y toda la familia mojaba y se comía. El olivo era la oliva. Y creo, señor alcalde, te lo digo, que en algún sitio hay que coger un olivo bien grande y hacerle un monumento a aquel árbol que, sin haber sido el que nos ha proporcionado la gran riqueza, estuvo ahí como bastión, como sostén, para que decir:
Tú dedícate a las cosas grandes, dedícate a las que yo estoy detrás de ti para ayudarte. El libro no va a leerlo ni Dios. Y sin embargo lo va a leer todo Dios. ¿Está claro? Porque el libro es una especie de enciclopedia. Eso sí, si alguien quiere leerlo y tiene eso, sí, puede empezar por la primera página y acabar por la última. Aunque yo creo que lo hará más bien los que conocen algo de literatura al estilo de La Rayuela de Cortázar, que es un libro que él puso, donde podías leerlo como querías. Además te decía hasta dónde podías ir. El libro será muchas veces más atractivo cuando llegue uno y lo abra y diga y lea. Oye, si quiere aquella paquineta. Días de abolengo, sin vuelta atrás, aromas del carnaval. Y dice, pues ahora voy a ver esto. En realidad casi puede ser más sano, porque lo otro, Álvaro, puede acabar con el ensayo de alguno. Hay algo que sí nos puede enseñar el libro. El libro nos habla de un tiempo en que teníamos tal rostro, teníamos tal genio como pueblo, que hicimos un equipo de fútbol, teníamos unas chimeneas tremendas y teníamos un futuro esplendoroso que se fue al carajo. Ahora lo que tenemos es, pues de vez en cuando hacen una obra y salen, porque tampoco hemos tenido buen gusto con las cosas. Un día hubo una obra por ahí bajo, por la Cuesta del Rulo, y aparecen las muelas del molino. Los ciezanos, que son más listos que nosotros en ese aspecto, tienen un esto del esparto, y resulta que los mazos son abaraneros. Nosotros seguimos tirando cosas, y es que no podemos vivir en el pasado. Lo hemos dicho desde el centenario. Tenemos que hundir nuestros pies en el pasado para saber qué es el futuro donde tenemos que vivir. Y tenemos que trasladarle a nuestros hijos para que puedan seguir más aquí. Tenemos que, señor alcalde, hay que fomentar el urbanismo sano, porque tal vez no es el trabajo, lo que sí falta, pero no es el trabajo el gran problema. El problema es que no tiene nadie para quedarse en un sitio agradable, y en el pueblo se ve una sociedad que constantemente está creciendo, que constantemente está buscando formas nuevas. Finalmente, una advertencia. Nadie intente leer libros en la cama. ¿Está claro? No se ponga así con el libro, leerlo, pega una cabeza y los 1.350 gramos le cae en la nariz y le hace un desajuste en la nariz. ¿Está claro? Por favor, el libro es para leerlo en un sitio cómodo. Solo inconveniente. Y así pues, Álvaro, felicidades. Y ahora sí, tras esto, quiero hacer una última dedicatoria, que es a tu mujer. Porque la pobretica ha tenido que poner mucho aquí, muchos abandonos, muchas horas y horas sin estar. Déjate ya de libros de estos tan gordos y dedícate a la mujer. ¿Está claro? Que creo que ella tiene tanto puesto como tú. Se acabó. Bueno, seguidamente... Este es mío. Seguidamente el autor del libro va a tomar la palabra, don Álvaro Carpena. Buenas noches, señor alcalde, maestro, muchas gracias. La culpa, en parte, pues la tienes tú, como profesor de lengua castellana y literatura. Y hay otra persona que tiene mucho más culpa, que se llamaba Indalecio Maguilón Carrelón, profesor de primero de eso. Hoy me acompañan Ignacio, María, Daniela, alumnos de quinto A del colegio Juan 23. Y se lo he dicho a su madre cuando han entrado por la puerta. Cuidado que la abaranología engancha. Y yo no soy sino una particularidad, lo he contado varias veces. Yo tenía 7, 8 años cuando el primo de mi padre, Luis Miguel Melgarejo, me cogió de la mano,
me trajo aquí, no sabíamos lo que era, pero estuvimos aquí, estuve sentado allí. Y era el primer curso de Abarán, acercamiento a una realidad. Y la primera ponencia de Luis Lisón, ni más ni menos, historia pura y dura. Parece que me fue gustando. A lo largo del tiempo me fui impregnando de una serie de aspectos de la vida social del pueblo, de la vida cultural, y me dediqué solamente, bien lo sabe Mateo, a comenzar a escribir en el libro de Semana Santa. ¿Cuántas veces Mateo ha tenido que cambiar cosas por falta de espacio? Nene, resume. Fue pasando el tiempo y hace unos años pues nació Abarán, un ayer que recordar, un libro donde tan solo intenté desarrollar un poco más los diferentes artículos del querido programa de festejos que siempre coordina y dirige José Simeón Carrasco Molina. Y fue pasando el tiempo y sin darme cuenta llevaba más de una década recopilando documentos, artefactos, placas fotográficas, algo que tanto al amigo José Raúl Gómez como a mí, donde hay basura nosotros vemos cultura. Y parte de estos 1.350 gramos son miles de kilos de papeles y artefactos tirados en el ecoparque. Eso sí, muy bien ordenado, que no lo han puesto fácil. ¿Cómo comienza este libro? No somos sino consecuencia del paisaje que nos rodea y del ambiente que cada día nos va modelando. A nivel físico, desde bien pequeño me he preguntado el porqué del nombre de nuestras calles, su delineación, por qué algunas calles eran barrancos y qué funcionamiento tuvieron esos edificios que actualmente se encuentran cerrados. Parto de la premisa que donde alguien ve una palabrota puede existir el árbol genealógico de todo un pueblo, como es nuestro lenguaje. Donde hay un apodo, hay una historia de vida refutada documentalmente por un contexto. Nuestras expresiones las interpreto como restos arqueológicos de la Abarán que fue, y así ha quedado demostrado. Por otra parte, nuestra impronta, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, no es consecuencia sino de un entorno geológico que nos ha enfrentado a retos, desde la elevación de aguas hasta poder tener huertos de regadío. Y qué decir de un paisaje que nos ha hecho esclavos de un entorno. Nuestros gestos incluso se aprenden psicológicamente por imitación. Y en este libro aparece cómo muchos gestos han sido heredados de situaciones que se han ido repitiendo década a década a lo largo de muchos siglos. ¿Qué decir de nuestro patrimonio oral? Hay muchos investigadores que desprestigian el patrimonio oral. Y siempre he realizado la siguiente reflexión. En este sentido, quien es docente, el título no te hace maestro, te hace maestro del alumno. No soy escritor. A los escritores lo hacen escritores, los lectores. Y por otra parte, la investigación no te hace investigador. Te hace investigador el hecho de que mediante un proceso le dé veracidad desde un patrimonio oral hasta un documento escrito. Proceda desde el ecoparque o desde la biblioteca de la farmacéutica doña Eulalia. Y los dos documentos tienen la misma validez. La marca de Abarán siempre ha estado presente. Le voy a contar una anécdota. Hace varios años estuvimos en Orense y Antonio Gallo, el cristalero, y yo estamos andando y vino un hombre con lágrimas en los ojos, y él puede decir que es cierto. Abaranero. Cuando era crío estuve allí. Vi cómo Abarán subía a segunda división. Eso encendió también un poco la chispa. ¿Por qué no conoce tanto diferentes personas fuera de nuestro pueblo? Algo hemos tenido que ver. Así, impregnándome de un patrimonio material, de un patrimonio inmaterial, de unos aspectos psicológicos que me dedico a observar diariamente por las calles, nuestros gestos, nuestra expresión. De ahí pude apreciar cómo era posible darle respuesta de una forma documentada. La idea original, lo siento maestro, no era escribir un libro, era realmente hacer algo bien distinto. En principio me propuse realizar un trivial para educación primaria. Lo que quería era
elaborar unas cuantas cientos de preguntas repartidas por áreas y hacer un pasatiempo para los alumnos y alumnas de Abarán. Yo soy maestro de educación especial, trabajo en centro de educación especial. Bueno, este año tengo la suerte de haber aterrizado en Abarán y era lo que necesitaba para terminar de darle forma a este trivial. Pero este trivial fue siendo elaborado de manera mucho más extensa y desarrollada a través de una guía, que fue el libro didáctico de 1350 gramos, que esperemos que ocupe un espacio de vuestra casa. Bien se podría haber denominado el libro Tal día como hoy, porque lo que pretendía era año por año un listado de preguntas por áreas con una breve aclaración adjuntando a fotografías, pero entonces no hubieran sido 1350 gramos, hubieran sido varios tomos. No pretendo que este libro sea un elemento somnífero ni tampoco frío, sí pretendo que sea un documento de reflexión, que nos haga llegar a casa sabiendo algo más y que tengamos ganas de levantarnos por la mañana e identificar en el entorno aquellos elementos desconocidos que se van describiendo a lo largo de la obra. Todo comienza con una búsqueda de información, o más concretamente, gracias a custodia en el archivo. Me propuse digitalizar todas las actas consistoriales, cosa que conseguí con una cámara. Fotografié todas las actas desde 1900 a 1953. Ya leyendo en casa o en el juzgado, lo que fui haciendo fue una ficha. Fui ordenando categorías y temas año por año. La acta consistorial tiene la particularidad que da fe un secretario y un alcalde de un hecho puntual que se habla pero que no se desarrolla. Tan solo se informa sobre un acuerdo, un desacuerdo o un asunto del día. Allí se encontraba el Archivo General de la región de Murcia con la hemeroteca. En el libro, según la base de datos, han sido utilizados 1.653 recortes, de los cuales el 50% son relativos a actuaciones a la Guardia Civil en Abarán. Luego este libro también habla sobre el origen y la función de seguridad ciudadana del cuerpo de la Guardia Civil. Todo entre escuelas, edificios, quehaceres diarios y tecnología. Había que contrastar las actas capitulares con la hemeroteca y para contrastarlo lo que hice fue volver al archivo municipal consultando el boletín oficial del Estado, censos que me ayudaban a establecer datos objetivos, qué decir de los bandos o las órdenes al sereno o al alguacil de turno para informar sobre enfermedades o proyectos en Abarán, la contabilidad municipal, impuestos, ordenanzas municipales y la propia gestión del cementerio. Todo ello intenta contextualizarnos. Documentos judiciales como las convalecencias, que ponen en valor muchas cosas que a nivel oral hemos escuchado. Se daba el caso de la madre de María Ángeles Bastida Gómez, que con su ojo de inteligencia contaba cosas y siempre sabíamos que habían sido verdad. No solo fueron verdad, sino que fueron ratificadas, cotejándolo con el archivo del juzgado. De ahí la importancia de conservar el patrimonio oral. Que decide las sentencias o incluso los documentos notariales como escrituras, testamentos, protocolos y las últimas voluntades. Documentos eclesiásticos como son la partida de bautismo, de matrimonio o de defunción. Gracias a la partida de defunción y a la gestión del cementerio se han podido dar por válidas determinadas hipótesis sobre diferentes epidemias que fueron cruzando Abarán y que no hicieron sino activar la creatividad de los médicos y farmacéuticos que teníamos. Luego empezamos a utilizar documentos complementarios como los programas de festejos, prospectos de cine y de teatro, que por cierto todo lo que fuimos encontrando se lo regalamos a Luis Carlos Saurín, seguro que le da décadas de entusiasmo. ¿Qué decir de las esquelas? Que una esquela en Abarán es un árbol genealógico que nos permite aproximarnos a diferentes temáticas. O de un aspecto mucho más tétrico. Pepe Gil ha comentado hace un momento que ocupé el juzgado municipal. También ocupé otros sitios donde nadie se quejaba, como era el cementerio. En este sentido era necesario buscar diferentes lápidas porque muchos epitafios dan testimonio de vida y corroboran muchos aspectos que ahora se encuentran resueltos en el libro. Es decir, de los anuncios publicitarios y más allá, documentos empresariales. Entre estos documentos empresariales se han utilizado copiadores de cartas, las propias etiquetas conserveras,
que si las vemos más detenidamente contienen información subliminal de los años 20. Los libros de caja, y agradezco a don Julio Hielo el haberme permitido acceder a todos los fondos del casino, el primer edificio cultural, el primer Banco de Abarán, que se remonta al año 1900. ¿Qué decir de las patentes que tienen su origen en Abarán? Libros de cuentas de la ermita que aparecieron en un anticuario en Murcia, cartas de servicios, como ocurrió con el maestro Hernán Cunqueiro, con la escuela de San Fernando. No sabíamos que había existido una escuela pionera o piloto, muchos temas metodológicos en Abarán. Y qué decir de mi mayor gozo, el poder haber arañado las paredes de la bodega de Maruja de Herrador. Nieta de veterinario e hija de Herrador. Tras su muerte, la familia me permite acceder a la bodega y encontramos aquella formulación que permite, en un momento donde la veterinaria era una ilusión, encontrar cómo se pasa de remedio natural al tratamiento de los animales, en lo que actualmente se denomina un tratamiento responsable, una justicia para esos animales. ¿Qué decir de las actuaciones sanitarias con las plagas de los animales o la plaga del campo? Un veterinario que hacía de bromatólogo o una persona que estudiaba sobre los alimentos. Y gracias a esto, incluso hemos podido, señor alcalde, hacer un censo sobre los burros, los bueyes que había en Abarán. Es el único censo que conocemos en la región de Murcia y se remonta al año 1920. Documentos familiares como bula eclesiástica, cartillas militares, cartillas de racionamiento, diarios de la Guardia Civil. Hasta 3 personas fueron alumnos de la institución y esos diarios las familias nos los prestaron y pudimos identificar diferentes impresiones sobre lo que era vivir en Abarán, el ejercer de Guardia Civil en su pueblo, que era muy difícil, y además llevar a cabo el escudo del honor. La familia de la Cierva, gracias a su fundación, me permitió, antes de que fuese todo intervenido por otros asuntos, que accediera a los diarios de la Cierva. Sorprendente, aún me tiemblan las manos, cuando se pudo observar que de la Cierva sobrevoló con el autogiro el valle de Ricote y describió a Abarán como un lugar rodeado de volcanes, posiblemente refiriéndose al cabecico de la Cobertera, con muchas chimeneas de humo y personas muy trabajadoras. ¿Qué decir de la correspondencia familiares, los planos de edificios o del cementerio o las memorias de construcciones? Sin olvidar la documentación aportada por la familia Vargas Álvarez Castellano o la información aportada tanto por Jesús Molina Izquierdo y Trinidad sobre el hogar de huérfanos, pobres y desvalidos, más conocido por nosotros como el asilo. Por último, fotografías que aparecieron en la bodega de Maruja de Herrador y reflejaron en esos cristales de gelatino bromuro de plata la imagen de aquello que décadas venía leyendo en archivos y permitió contrastarlo. La estructura entiendo que debía ser capítulos de extensión media, cerrados, y el libro está escrito para personas de Abarán, para activar esa cualidad sana que tenemos, que es el soperismo. O dícese de querer saber más sobre algo de manera activa y constructiva y mejorar nuestra relación con el entorno. Lo tenía fácil, como también lo he tenido fácil en el colegio. Establecer diferentes hitos, como el motor resurrección, la fabricación de luz, y poco a poco llega prácticamente el refrigerador y la lavadora. El estilo. En todo momento intento acompañar al lector. Lo arrastro hacia una bodega, hacia un archivo municipal, hacia un juzgado. Lo hago protagonista de aquel momento en el cual, con ese aroma y con aquel sabor, encontré a un documento que luego sería transcrito, cosa que es bastante divertida. En cuanto a tiempo, una década, pero no significa que haya estado constantemente durante 10 años buscando. Los documentos aparecen cuando quieren aparecer y te hacen cambiar mucha información. Sí es cierto que se ha utilizado 3-4 años en cuanto a escritura y 1 año de revisión. Y decir que esa revisión apareció por culpa de la maestra Patricia Zapata,
y es que el año que conseguí trabajar por primera vez en el pueblo fue el año del COVID. Se hizo una exposición que se denominó Los libros escolares de nuestros abuelos, y cuando el libro más o menos tenía su forma, llegó un pequeño autobús con usuarios y usuarias del centro de día, y alguien cogió una plancha de carbón de aquella exposición, una persona con Alzheimer, y empezó a recordar cosas que hacía con su abuela. Y esa fue la persona que me hizo cambiar la forma de entender el libro, y lo dividí de tal manera que fuese un libro que se pudiera leer de cualquier forma, en cualquier orden, y siempre es una lectura rápida y limpia que nos arrastra hacia la curiosidad innata que nos rodea. En definitiva, es un libro que con 1.350 gramos, dato que desconocía, permite sumar a nuestra mente un siglo extra de vida. A la edad que tengamos le sumamos un siglo y nos hacemos partícipes de aquellas gestas, de aquellos cambios que tuvieron lugar en Abarán. En cuanto al título, el título nació en la bodega de Pepe Gil, una bodega en la cual no solo he aprendido temas que van más allá de los académicos, sino también temas que me han permitido utilizar los documentos y manejarlos de manera objetiva. La noche de los tiempos era el título que inicialmente había propuesto, pero entre los somníferos, los 1.350 gramos, parece que no encajaba. Y fue cuando el maestro exclamó: nene, ¿no te has dado cuenta que aquí se explica por qué somos actualmente como somos? Son los años en los cuales se forjó cómo somos. Y acabó el título Abarán, la forja de una identidad. Faltaba una portada. Y esa portada bien podría haber sido alguna de las cientos de placas que aparecieron en una tinaja en la bodega de Maruja de Herrador. Por cierto, alguna que otra fotografía aparece dentro de este libro, aunque no ese es el objetivo. Ese será el objetivo de otra publicación solamente visual. Pero Josué Martínez Lozano, al cual le doy nuevamente las gracias, captó la idea, expuso que una imagen valía más que mil palabras, y diseñó una portada minimalista que la podemos observar. Una cosa tan sencilla como un fondo blanco con un columpio frutero. Un columpio frutero que se muestra como una cápsula del tiempo que envuelve un delicado fruto que ha venido desde el pasado, exportado hacia el presente. Y sabemos que ha venido al presente porque aparece arriba una tapa medio abierta. ¿Por qué? Porque está destinado al abaranero, a esa curiosidad innata. Nos invita a que terminemos de abrir ese envase que ha vencido la noche de los tiempos. En el suelo, a contraluz, aparecen luces y sombras. Las luces y sombras que se encierran en este libro en aspectos e historias de vida. Aparece el columpio en un rincón, esperando como la historia a que sea transmitida. Y lo más importante, sobre un fondo blanco que indica que nuestra vida es una página en blanco, que todavía no podemos vivir de quiénes fuimos, y lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestro pasado a través de la participación cotidiana en el presente. Este libro también ha sido impreso, encuadernado y fresado en Abarán, lo que hace que sea un trabajo cultivado en Abarán, exportado tanto a ustedes como más allá de la garita desde Abarán, incluso envasado, como diría nuestro Pepe Jara, con el hilo del cariño y tejido. No podía faltar un marcapáginas hecho a la medida exacta de este libro, y para ello hemos recurrido a una recreación de la etiqueta que utilizó don Nicolás Gómez Tornero, poniendo de valor el agua. Abarán es un pueblo de agua, y por eso aparece en el centro el jarral. En cuanto al libro, tendrá unos fines económicos e irán dirigidos a una buena causa. La buena causa es que le dije al de la imprenta que cuando cobrase los albaricoques le iba a pagar el libro. Y habrá que pagarle el libro. De momento, aunque el precio del limón está como está, ustedes pueden ver en cuanto a la decoración, los columpios, que por naranjas y limones este libro ha sido escrito. Por mi parte, el libro queda presentado, los archivos incluso ordenados, la sala de audiencia desocupada.
Y no quisiera terminar. Hemos comenzado con un teatrillo en el cual se hablaba sobre cómo Abarán era un pueblo muerto, cómo parece que toda la responsabilidad recaía sobre unos cuantos y no sobre un pueblo. Veíamos una queja y me gustaría advertir algo. No piensen que hay algo novedoso. En el libro queda demostrado que año a año y década a década siempre han existido los soperos destructivos. Personas que han dicho, y así queda reflejado, que el pueblo se iba al traste y quienes estaban dormidos realmente eran ellos. El pueblo en 53 años avanzó rapidísimamente, desde el botijo al 600 prácticamente, de la plancha de carbón a las primeras planchas eléctricas, es decir, del bloque de hielo del pobre Luciano a el refrigerador. En cuanto este pueblo no tiene remedio, somos nosotros quienes no tenemos remedio. Vivimos en una zona de confort y eso es lo que he hecho a lo largo del libro. Intento sacarles a ustedes de una zona de confort y llevarlos al barro, al principio del siglo, aquellas calles polvorientas, llenas de baches, donde por no había ni alegría, pero que había mucho trabajo, gente ocupada. Ejemplo de cómo ha ido evolucionando nuestra impronta, porque el libro no acaba con la veleta en el año 1953, esa veleta de la cúpula apuntando hacia un nuevo mundo. El libro es un libro cargado de esperanza, donde sonreímos por las gestas y las curiosidades, pero a veces también nos cabe sonreír para intentar acompañar aquellos momentos que no fueron tan placenteros hacia nuestros antepasados. El libro también es un homenaje a la Peña El Palpelillo, que recuperó en su día una batalla de flores, una historia, al Centro de Estudios Abaraneros, donde gracias al 5º centenario nace la palabra abaranología. Es un homenaje al compañero de la Carraila, que siempre a lo largo del Valle de Ricote van descubriendo, incluso en nuestras pinturas rupestres. Es un homenaje a las amas de casa que participan en todas las actividades, a los amigos de la zarzuela, la banda de música, a las diferentes hermandades y cofradías. En definitiva, es un homenaje a un pueblo que se quiere hacer pueblo, a un pueblo con alma. Finalmente, agradecer a la Concejalía de Educación, Cultura y Tradiciones el apoyo económico, por lo menos, para poder encender la maquinaria e imprimir los diferentes ejemplares. A los cronistas de la villa por haber revisado y, sobre todo, haberme animado en diferentes momentos. A mi maestro y ahora amigo Pepe Gil, también fue maestro de mi padre, como al igual que he aprendido cosas de mi padre, también lo he aprendido de mi maestro. Muchas gracias, don Josué Martínez Lozano. También a tu padre, aunque me haya mandado a paseo al principio. ¿Qué decir de Custodia y de los funcionarios del juzgado? A Jesús Molina Izquierdo y a Trinidad, a Julio Hielo, a José Raúl Gómez, a Maruja de Herrador y al Sevillano, a Enrique Molina Milanés, que me ayudó a ordenar los datos de la construcción de la ermita, a doña Ángeles Bastida y a su madre, ojos siempre de memoria e inteligencia, a Patricia Zapata, a la familia Vargas Álvarez Castellanos, y también que decir de Maruja, Cayetano, Rosarito, Jaca, por este teatrillo del principio, a Larry y Raúl, a Iván Semitiel y a mi sobrino, que le ha hecho llegar toda la información a casa, a don Jesús Montiel, Ruiz, Piti, y sobre todo a mis abuelos. ¿Y qué decir de mis padres? Si mi abuelo y si mis padres, yo creo que hubiera sido igual que soy ahora, pero en otro pueblo. Pero ya que lo he demostrado en el libro, la geología que nos rodea y el ambiente me han hecho como soy, y sigo diciendo que intento partir de un fuerte eje, que la labor docente se parece mucho a la de una noria. Debe partir de un fuerte eje que se adapte a los distintos ritmos que marca la corriente. Que María, Daniela e Ignacio se contagien de abaranología, que dentro de unos años estemos aquí sentados y que hayamos descubierto que Abarán realmente, Abarán porque lo es un pueblo con alma. Muchas gracias. Insisto, y a tu mujer abandonada por todos estos libros. Bueno, pues para terminar, después de esa intervención pormenorizada de cómo ha ido surgiendo el libro y su contenido,
Va a cerrar el acto, como de otra forma, nuestro alcalde, don Jesús Gómez Montiel. Muchas gracias, José Carrasco Molina. José Gil, juez de paz, persona de carácter inconfundible, allá donde vaya, un sentido del humor irónico, ácido, pero siempre con mucha inteligencia. Y quiero, pues, en primer lugar, felicitar a Álvaro Carpena por esta obra descomunal, colosal. Es cierto que 10 años de trabajo, que son los que lleva aparejada la creación de este magnífico libro, que recoge 54 años de la historia de Abarán, probablemente medio siglo, algo más de medio siglo, en lo que sucedieron tantas cosas. La vida corrió tan deprisa que no daba tiempo prácticamente a asimilar los avances que se venían sucediendo. Y es buen ejemplo de ello el hecho de que se proponga realizar una obra de ingeniería civil calificada por tu parte y también por la de otros habituales en el ámbito de la cultura y del conocimiento de Abarán, como la obra de ingeniería civil más importante que se desarrolla en España en el siglo XX, y es el motor Resurrección, capaz de elevar agua del río Segura a una altura de 154 metros, con un caudal de subida mínimo de 50 litros por segundo, que supone una transformación absoluta del pueblo de Abarán, absoluta en cuanto a la capacidad de poder sacar en producción fincas que hasta ese momento, ni mucho menos, se podría nadie imaginar que se dedicaran a la producción agrícola como tierras de regadío. Pero esto ya suponía generar determinadas suspicacias acerca de el uso de ese agua por parte de agricultores que hasta ese momento centraban su actividad en los huertos más próximos al río Segura. Por ejemplo, en el entorno de nuestro queridísimo paraje del Jarral, en el Soto Damián. Abarán, como un pueblo de personas que siempre quieren más, exigentes, bueno, tú lo has denominado de una manera más afectiva, más cordial. Hemos podido ver aquí una representación teatral de una escena que hoy en día se sigue sucediendo, evidentemente. También es cierto que se suelen escuchar estos comentarios pues en grupos de móvil, de mensajería. Las nuevas tecnologías nos han llevado ahí, o en las redes sociales, pero en esencia seguimos siendo el mismo pueblo, de gente inconformista, de personas que cada uno piensa de una manera, que tenemos nuestros desencuentros, pero que somos capaces de generar encuentros como el de esta tarde. Y eso es algo maravilloso y que ciertamente constituye uno de los rasgos identitarios de Abarán. Sí que es verdad que durante estos años se forja una identidad porque, como decía, todo transcurre con una velocidad trepidante. Esta obra colosal de investigación, de clasificación de documentos, de miles de referencias bibliográficas, dan lugar a un libro que, como decía, el prólogo, tanto el prólogo como el prefacio de este libro, se puede leer de manera desordenada, ciertamente. Hay una cronología, pero podemos atender a aquel capítulo que nos genere más interés o que nos despierte más curiosidad. Así es como yo he acudido a este libro. Debo confesar que me queda algún capítulo por recorrer, pero me queda claro que cualquiera de ellos podemos encontrar referencias cariñosas, aspectos costumbristas, anecdóticos, y al mismo tiempo Álvaro, que trata durante estos 54 años ese periodo tan nefasto de nuestra historia, que jamás se debería de repetir, ni en nuestro país ni en ningún otro, lo ha hecho con gran acierto. Es un libro desprovisto de adjetivos, de adverbios, está narrado desde un punto de vista de estilo, con un lenguaje periodístico muy neutral, ecuánime, templado, sereno, riguroso, propio de un investigador, de un historiador. Y esto hay que agradecérselo, porque nunca antes se había atrevido nadie a recoger en un libro aquellos años tan convulsos. Lo ha hecho con gran acierto y creo que nadie, absolutamente nadie, que lea este libro va a poder encontrar el menor agravio, ni mucho menos ningún tipo de valoración, porque lo recoge todo, recoge incluso
aquella depuración que sufre don José Vargas tras su regreso de las Urdes cuando llega aquí a Barán, porque claro, había sido maestro en un periodo anterior, lógicamente, y había dado clases a niños y a niñas en las mismas aulas, y aparte lo hizo en las Urdes, en la zona de España más deteriorada, más deprimida, aplicando el método Freinet, que era un método ciertamente innovador. Se puede innovar cuando no hay nada. Evidentemente, en las Urdes no había nada. Estaba todo por hacer. Era un pueblo absolutamente de hambruna, de penuria. Y cuando regresa a Barán, pues bueno, tiene que sortear, lógicamente, la depuración propia del nuevo régimen. Dicho esto, lo ha escrito con una exquisitez absoluta. Y al mismo tiempo con anécdotas muy curiosas, de las cuales yo me presto voluntario a mostrarles tres ejemplos. Y ya con esto voy a finalizar. Uno de ellos, que fijaros si es importante para forjar la identidad, que de no haber sucedido yo no estaría aquí, porque mi bisabuela, Elisa Gómez, que me ha resultado muy cariñoso, de verdad, que recojas ese pasaje, en 1908 se la llevó la riada cuando saltó la Rambla de Benito. Y viene recogido no solamente en el periódico de la época, en el Liberal, de 21 de septiembre, esto probablemente sucedió unos días antes, 19 de septiembre. en 1908, ella es la madre de mi abuela María, la María de Rafael, María Torres Gómez. Lógicamente, Elisa no estaba todavía embarazada de mi abuela, porque mi abuela es posterior a 1909-1910. Pero qué duda cabe de que si esta valerosísima mujer, jovencica, no se agarra a un tronco de un albaricoquero, a una rama, pues no habría nacido ni mi abuela, ni mi padre, ni estaría yo aquí. Eso como anécdota. En segundo lugar, me parece realmente increíble que las formulaciones fantásticas de don Tomás Gómez Gómez, que valían para todo, tanto para la alopecia, las anginas, el catarro, en fin, las fiebres altas, las quemaduras. Algunas cosas tienen cierta lógica. Julio, que es médico, podría perfectamente decir si es correcto o no. Pero, por ejemplo, una fórmula magistral para el catarro que lleve mentol, pues nos parece razonable. Por ejemplo, para infecciones que se utilice benzomatol, el hierro, por ejemplo, el alcohol para desinfectar, pueden ser cuestiones que podríamos decir que son muy válidas. Pero les voy a decir la fórmula para tratar la alopecia, por ejemplo. 6 gramos de cloroformo, ya de entrada parece que viene fuerte. Alcohol como vasodilatador podría ser, casi todas las lociones de estas llevan alcohol. Tintura cantárida y ácido acético. Aplicación, untarse con una brocha todas las noches. Ya, no especifica si luego hay que quitárselo o si luego la cabecera, almohadón no cabecera, luego la vas a poder limpiar de forma correcta. Sí, me lo han contado. O sea, mi abuela no era tan bondadosa como cabría imaginar. Echaba lejía y a ver, nosotros nos sentamos en nuestra ignorancia y a ver cómo llegábamos a nuestra casa. Claro, sí, que al final era una señora de mucho carácter. Era un mundo todo ahí. Y luego hay un escrito realmente que yo creo que esto puede resumir gran parte del libro. Hay un escrito que se refiere a una gaceta, El Nuevo Abarán, dentro de una sección que era En broma y en serio, que describe muy bien ese carácter al que antes se refería Álvaro Carpena. Está citando a Barán como un pueblo de grandeza, de gente grande, de gente que no pasa desapercibida. Si alguna cosilla o personilla no lo fueran, bastaría pensar que estamos en Abarán, para que al momento todo sea grande. Así ocurre en este pueblo de extraordinarios destinos según unos, de porvenir tenebroso según otros. Supongamos, por ejemplo, que en Abarán existe una calle muy pequeña, minúscula, que apenas sí se ve. Un callejoncillo. Bueno, intervienen unos cuantos amigables componedores, un representante de la administración pública
y otro del Poder Judicial, y en el acto todo es grande. Grande como un mare magnum, extraordinario como uno de esos acontecimientos que conmueven al universo entero. Que por casualidad se tropiezan en cualquier calle dos representantes de dos poderes políticos, dos poderes distintos, bien, pronto se convierten en algo grande y trascendental, siquiera sea por la predisposición a estrellarse el uno contra el otro. Dice, si una autoridad dice que el cielo está nublado, otra asegura que jamás se vio un día tan espléndido. Sépalo todo el mundo, en Abarán todo es grande. Yo creo que esto describe muy bien ese carácter dialéctico de nuestro municipio. Y bueno, pues también me ha sorprendido, y aquí hago un poquito de propaganda también para de donde yo vengo, y es que en 1935 la panadería La Alavera, bajo la denominación Nutri, se comenzaría a distribuir un pan especial para diabéticos, en el año 1930. Con un nombre comercial Nutri, que cualquiera diría que lo podemos encontrar en los lineales de los supermercados. En general, Álvaro, es un libro, como decía, descomunal. Está claro que son 54 años de la vida del municipio trascendentales y seguramente son los responsables de la forja de una identidad, que es la identidad del pueblo de Abarán. Muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo tan irrepetible. Gracias y enhorabuena, Álvaro. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, que siempre arropa y siempre reconforta, y que este libro lo leamos, si no, como dice nuestro amigo Pepe Gil, esta noche en la cama, bueno, mañana al comenzar en la mesa tranquilamente lo leamos, porque realmente merece la pena ir leyéndolo poco a poco. Muchísimas gracias y la barnología sigue adelante. Gracias.